Luego de los videos sobre Carmen Salinas y todo lo que se empezó a decir del medio artístico y político, muchas personas comenzaron a escribir, no para opinar, sino para contar cosas que según ellos han visto con sus propios ojos, historias que tienen algo en común, el poder, y lo que algunas personas están dispuestas a hacer para conseguirlo. Nunca pensé que una campaña política necesitara hacer esto. Esta es una de las historias. Nunca pensé que una campaña política necesitara hacer esto, pero lo vi con mis propios ojos. Y desde ese día ya no volví a ver a esa persona igual. Yo no era nadie importante. Entré como apoyo en una campaña de esas donde haces de todo. Cargar cosas, mover gente, contestar llamadas. Todo era normal. Hasta que una noche, antes de un evento importante, me pidieron quedarme más tiempo. Dijeron que iban a preparar algo especial. No les di importancia, hasta que vi quiénes llegaron. No eran del equipo. Eran 3 personas, vestidas completamente de negro. No saludaron a nadie. No preguntaron nada. Solo entraron directo a una sala que normalmente estaba cerrada. A los minutos, uno de los coordinadores me dijo: "Tú ven, pero no digas nada". Entré y lo primero que me pegó fue el olor. Era como a copal, pero más denso, más pesado, como si el ambiente estuviera cargado. En el centro del cuarto había una mesa, encima veladoras negras, fotografías y algo envuelto en tela roja. El candidato ya estaba ahí, solo, en silencio. No estaba actuando como en los eventos, no sonreía y no hablaba, solo miraba fijamente la mesa. Uno de los de negro empezó a decir cosas en voz baja. No entendí el idioma, pero lo que sí entendí fue cuando tomó una de las fotos, la sostuvo frente al candidato y dijo un nombre en voz alta, un nombre que yo sí reconocí. Era de alguien del partido contrario. El ambiente cambió, ya no se sentía como algo simbólico, se sentía personal. Uno de ellos dijo claramente: "A esta persona hay que detenerla". Le pidieron al candidato que repitiera una frase, no completa, solo partes, pero hubo una que sí entendí perfectamente: que no llegue. En ese momento abrieron la tela roja y lo que había dentro no era un objeto cualquiera. Era algo que claramente estaba ahí para representar a alguien. No lo voy a describir completo, pero no era algo que esperarías ver en una oficina política. Uno de ellos tomó un objeto punzante y lo clavó, justo en el centro. Nadie reaccionó, nadie preguntó nada. Para ellos eso parecía normal. Yo me quedé completamente inmóvil. Sentía que no debía estar ahí, pero tampoco podía moverme. Cuando terminó todo, apagaron las veladoras con la mano, sin soplarlas, una por una. Antes de salir, uno de los negros se detuvo frente a mí. Me miró directo y me dijo: "Tú no viste nada, porque esto también te protege a ti". Al día siguiente el evento fue un éxito. Todo salió perfecto, demasiado perfecto. Pero semanas después, la persona cuyo nombre escuché esa noche empezó a desaparecer, poco a poco. Primero canceló eventos, luego dejó de aparecer en público y un día simplemente salió del panorama, sin explicación clara. Yo dejé esa campaña poco después, no por miedo, sino porque entendí algo. Hay cosas que no se hacen frente a cámaras, pero que terminan afectando todo lo que vemos. No todas las campañas se ganan con votos. Algunas empiezan mucho antes, en lugares donde nadie está mirando. Hay lugares dentro de algunas televisoras a los que no puedes entrar, aunque trabajes ahí todos los días. Y no es por seguridad, es porque hay cosas que no quieren que veas. Yo trabajé un tiempo en una televisora, nada importante. Turno nocturno, monitoreo, revisar cámaras, ese tipo de cosas.
En la noche todo cambia. Los pasillos se quedan vacíos, las luces se apagan por secciones y el silencio se siente pesado. Había un área en específico, un pasillo corto, sin cámaras. Eso ya era raro. En todos lados había cámaras, menos ahí. Al final de ese pasillo había una puerta, siempre cerrada, sin letrero, sin identificación, pero con algo que sí llamaba la atención. 2 guardias, siempre, no importaba la hora. Una vez pregunté qué había ahí. Uno de ellos me dijo: tú solo haz tu trabajo. Nunca vi entrar gente del staff normal, pero sí vi entrar a otras personas, gente bien vestida, algunos que yo reconocía de la tele, otros que no deberían estar ahí. Siempre entraban de noche y nunca salían rápido. Una madrugada me tocó cubrir un turno extra. Éramos realmente pocos, demasiado pocos diría yo. Y fue ahí cuando lo escuché. Pensé que era un audio de algún foro, pero no, venía de ese pasillo, de ese cuarto. Eran voces, eran muchas voces, pero no sonaban como conversación, sonaban coordinadas, como si estuvieran repitiendo algo, como si fuera un rezo. Me acerqué más de lo que debía y fue cuando lo noté. Era un olor, era algo más antiguo, como a iglesia, pero encerrada, como si el aire no se hubiera movido en años. Los guardias extrañamente no estaban. No sé por qué, pero caminé. Cada paso se sentía mal, como si no debiera estar ahí. La puerta estaba entreabierta. No la abrí completamente, solo lo suficiente para ver. Y lo que había dentro no parecía una sala de televisión. Era un cuarto completamente distinto. Las paredes cubiertas, no con decoración, con símbolos. Veladoras por todos lados, pero no blancas, negras y rojas, derretidas y acumuladas. En el centro había algo como un altar y alrededor personas, algunas bien vestidas, otras con túnicas. No estaban actuando, no estaban ensayando, estaban haciendo algo, repitiendo lo mismo una y otra vez. En el suelo había objetos, fotografías, nombres escritos, cosas enterradas en recipientes y algo más, algo que no encajaba en absoluto en ese lugar. No pienso describirlo, pero era algo orgánico y no estaba ahí por accidente. Uno de ellos levantó la mirada, no hacia la puerta, hacia mí, como si supiera que yo estaba ahí, aunque yo apenas había estado asomado. Me sonrió. Cerré la puerta y me fui. No corrí, pero sentí que si lo hacía, algo iba a salir detrás de mí. Cuando regresé a mi área, los monitores estaban normales, como si nada, pero revisé las cámaras. Ese pasillo seguía sin cámaras, y lo peor es que el registro de entradas de esa noche no tenía nadie. Duré poco tiempo más en ese trabajo, no por lo que vi, sino por lo que entendí. Ese cuarto no estaba oculto, estaba permitido, y la gente que entraba ahí no era cualquiera. Desde entonces, cada vez que veo a ciertas personas en la televisión, no puedo evitar pensar que tienen una vida oculta que nunca harán pública. Trabajar con alguien famoso suena como un sueño, hasta que te das cuenta de que hay cosas que esa persona hace cuando nadie más la está mirando y que explican perfectamente por qué está donde está. Yo trabajé como asistente personal de una actriz muy conocida, de esas que siempre salen en televisión, siempre perfecta, siempre sonriente. Mi trabajo era sencillo en teoría: organizar horarios, contestar llamadas, acompañarla a eventos. Pero con el tiempo empecé a notar cosas raras. Nunca la vi dormir. No es exageración.
Yo me quedaba hasta tarde y ella seguía activa. Me iba y cuando regresaba temprano ya estaba despierta. Pensé que era disciplina o tal vez el café, hasta que una noche me pidió que me quedara más tiempo. Hoy necesito que estés conmigo, pero no hagas preguntas. Esa noche no hubo llamadas, no hubo juntas y no hubo nada de trabajo. Solo gente entrando, personas que yo no conocía, nadie del medio. Algunos vestían normal y otros no. Uno de ellos llevaba una bolsa muy pesada. El ambiente empezó a cambiar. Había un olor que no había sentido antes ahí, pero lo reconocía de inmediato. Era copal, pero muy fuerte, como de un lugar cerrado, donde se hacen cosas que no debían hacerse. En algún punto me pidió que apagara todas las luces. Solo dejó unas veladoras encendidas, veladoras negras. Y entonces vi algo. En la mesa había fotografías, no de la familia ni de su familia, no de recuerdos. Eran personas conocidas, algunas de la televisión y otras que yo había visto en otro contexto, en política. No estaban ahí por casualidad. Uno de los que llegó empezó a decir cosas. No era español y ella repetía, pero no como cuando ensayas algo. Era diferente, más lento, más serio, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. En un momento tomó una de esas fotos, la sostuvo y dijo, que siga. Luego tomó otra, que se detenga. Ahí entendí algo. Esto no era para ella, era para influir en otros. En ese momento uno de ellos abrió la bolsa y lo que sacó no tenía nada que ver con el medio artístico. Era algo que definitivamente yo sabía que se usaba para brujería. Quise irme, pero ella me vio y me dijo algo que no se me olvida. Todo lo que ves aquí también te mantiene a ti donde estás. No supe qué responder. Nunca volvió a hablar de esto. Yo renuncié y no regresé más. Y ahora cada vez que la veo en televisión, ganando premios, consiguiendo proyectos, manteniéndose siempre arriba, no puedo evitar pensar en esas noches y en las personas que también estaban ahí. Personas que no solo pertenecen al medio artístico, sino a algo mucho más grande, algo que no se ve en pantalla. Como puedes darte cuenta, en el medio artístico y político, las cosas son muy raras o tal vez son cosas que todos sabemos, pero que pocas veces se cuentan. Después de cada evento importante, había un lugar al que algunos iban. No era público, no salían fotos y no todos estaban invitados, pero los que sí sabían exactamente a dónde ir. Yo no debía estar ahí. Mi trabajo era sencillo. Logística, traslados, coordinar horarios, nada más. Pero una noche, después de un evento grande, me pidieron algo diferente. Vas a llevarlos a otro lugar y te quedas en el coche. La dirección no estaba en el sistema, me la dictaron. Era una casa en una zona tranquila. No era una mansión exagerada. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Era una casa normal, discreta, como si no quisiera llamar la atención. Pero cuando empezaron a llegar, todo cambió. Los mismos rostros, gente que yo había visto en campaña, otros que reconocía de la televisión y algunos que no deberían coincidir en el mismo lugar. Todos entrando sin hablar mucho, sin saludarse como normalmente lo harían en público, como si ya supieran a qué iban. Yo me quedé en el coche, pero el tiempo pasó demasiado rápido y algo empezó a sentirse raro. Primero fue el silencio, no se escuchaba música, no se escuchaban risas, absolutamente nada. Luego fue un olor, llegaba hasta afuera.
ese mismo olor, el que ya había sentido antes. Era un olor que muchas veces en las oficinas colocaban, como si estuviera concentrado en un solo lugar. No sé por qué, pero bajé. La puerta no estaba cerrada completamente. Entré lo suficiente para ver, y en ese momento entendí todo. No eran eventos separados, era el mismo grupo, el de la campaña, el de la televisora, el de esa casa. Todos estaban ahí. El lugar por dentro no se parecía en nada a una casa normal. Las luces eran bajas, las ventanas cubiertas. En el centro había una mesa grande y alrededor todos. Nadie hablaba, esperaban, como si alguien fuera a empezar. Y entonces uno de ellos lo hizo. Dijo algo y todos respondieron al mismo tiempo. Cada uno tenía algo en las manos. Papeles, objetos pequeños, algo tenían escrito. No estaban ahí por casualidad. En algún punto uno de ellos dijo, hoy no es para abrir caminos. Hizo una pausa y continuó, hoy es para cerrarlos. El ambiente cambió, más pesado y más serio. Sentí que no debía estar ahí, que si alguien notaba que yo estaba viendo, no iba a terminar bien. Pero antes de irme, alguien giró la cabeza. No todos, solo fue uno, y me miró directo. Realmente no estaba sorprendido, como si supiera que tarde o temprano alguien como yo iba a ver eso. Me fui sin hacer ruido. Nunca hablé de esto en otro momento, pero después empecé a notar algo. Las mismas personas seguían apareciendo, en televisión, en política, en todos lados, como si nada, como si lo que pasaba en esa casa no existiera, pero sé que existe. Y desde entonces, cada vez que veo un evento importante, ya no pienso en lo que pasa frente a las cámaras, sino en lo que va a pasar después, en esa casa.